algunos enfoques de las tradiciones pedagógicas que han influido en el contexto latinoamericano. Presenta Zoraidi Pineda, Alexander Vélez, Sofía Raigosa. Pedagogía. Este concepto en un inicio se asociaba a los esclavos, que eran los encargados de acompañar y de guiar a los niños desde sus casas hasta la escuela o los lugares donde se les impartían los conocimientos. Sin embargo, actualmente tiene múltiples significaciones. Algunos lo relacionan con el arte de enseñar bien o con el lugar de las subjetividades. Otros también lo relacionan o dicen que es una ciencia que estudia el proceso humano de hacerse persona. Sin embargo, resumiendo todo esto, podríamos decir que pedagogía puede entenderse como un conjunto de saberes y prácticas centradas en el acto de enseñar y que considera siempre o que debería considerar siempre las experiencias propias del sujeto. Cuando hablamos de experiencia propia, podemos traer a colación al sociólogo Pierre Bourdieu, que lo relaciona con capital cultural. Capital cultural en este caso visto como lo que nosotros heredamos, que no heredamos solamente las cosas materiales, sino que también heredamos la cultura, las subjetividades, las técnicas, los instrumentos y los conocimientos que nos hacen humanos. Cuando hablamos de hacernos humanos, nos hacemos humanos a través de la interacción con otros seres humanos. La educación puede entenderse como un proceso de transmisión cultural intergeneracional. Es en esencia una repetición creativa mediante la cual las generaciones adultas o más antiguas orientan, guían y moldean a las nuevas generaciones a través del legado cultural acumulado. Este proceso no se limita a la mera enseñanza de conocimientos, sino que implica la incorporación profunda y casi inconsciente de elementos culturales como los valores, normas, lenguajes, símbolos y costumbres que vamos asimilando desde nuestros primeros años de vida. De hecho, somos seres de cultura, no nacemos con un sentido predefinido del mundo, sino que lo construimos al interiorizarnos en el entramado cultural en el que crecemos. Esta interiorización ocurre muchas veces de manera inconsciente, volviéndose parte de nuestra identidad y de nuestra forma de ver y estar en el mundo. La formación, por su parte, es un concepto más amplio y dinámico. Este hace referencia al proceso continuo de convertirse en sujeto, de moldearse a uno mismo en una relación constante con el entorno, a diferencia de la educación, que puede verse como una transmisión externa. La formación también incluye una dimensión interna. Es devenir, es cambio, es una construcción progresiva que implica reflexión, autocorrección y transformación permanente. Los seres humanos somos los únicos animales que atraviesan un proceso tan extenso y complejo como el de la formación. No solo necesitamos ser cuidados y guiados durante años, sino que además requerimos comprendernos, interpretarnos y pensarnos a lo largo de toda nuestra existencia. Nuestra subjetividad se construye a través de la interacción con los otros, con sus palabras, con sus gestos, sus afectos, sus saberes. En este sentido, el ser humano no necesita saber de sí mismo para poder estabilizarse, comprender su papel en el mundo y participar activamente en él. La formación entonces es tanto un proceso individual como colectivo que se da en el encuentro con los demás y en el diálogo constante con la realidad. Currículo. Cuando hablamos de currículo, desde la perspectiva de Tyler, nos referimos a todo lo que ocurre en los procesos de planificación, enseñanza y aprendizaje. Es decir, el currículo no es solo un documento o un plan, sino todo ese trasfondo que guía y da sentido a las actividades que realizamos al enseñar y aprender.
Además, el currículo incluye no solo los contenidos que se enseñan, sino también los objetivos educativos, las metodologías que se emplean, los recursos que se utilizan y la forma en que se evalúan los aprendizajes. Así que hasta ahora podemos concluir que somos criaturas que deben ser formadas y que eso ocurre a través del contacto con los otros, adoptando sus costumbres y naturalizando las subjetividades que la cultura imprime en nuestro inconsciente. Ahora que entendemos los conceptos de pedagogía, educación y formación, vamos a hablar sobre las tradiciones pedagógicas según el autor John Alexander Cosio Moreno. Este autor distingue 3 grandes tradiciones pedagógicas: la germánica, o también conocida como la alemana, la francesa o francófona, y la anglosajona o inglesa. Tradición pedagógica germánica. Esta tradición está centrada en el concepto de Bildung, que quiere decir formación o formabilidad, y esto a su vez se entiende como un proceso de formación integral. Acá en la tradición pedagógica germánica se distingue entre los conceptos de educación, pedagogía y didáctica, atribuyendo a esta última, a la didáctica, el papel de encargarse de los métodos de enseñanza, mientras que la formación se concibe como un proceso continuo de transformación, de liberación y emancipación personal. Otro aspecto que destaca dentro de esta tradición pedagógica es la portabilidad, o sea, la capacidad que tiene el individuo para formarse a lo largo de su vida, respondiendo de manera activa y crítica a su contexto y a las situaciones concretas que se enfrentan, entendiendo también que la formación no se reduce solamente a la transmisión de contenidos, sino que va mucho más allá, porque realmente implica una profunda evolución del sujeto como ser que está en constante desarrollo. Tradición francófona. Esta tradición, también conocida como ciencias de la educación, subraya la necesidad de las didácticas específicas, disciplinas encargadas de los contenidos escolares y de cómo deben ser enseñados. En este enfoque, la educación es vista como una dualidad. Por un lado, un arte que requiere de creatividad, experiencia y adaptabilidad. Por otro, una ciencia práctica que necesita de la psicología para darle validez y fundamentación científica. Dentro de esta tradición, la educación se divide en 2 grandes áreas: una pedagogía teórica que estudia al sujeto de la educación, es decir, al estudiante y su proceso de aprendizaje, y una pedagogía práctica que se centra en los métodos y técnicas de enseñanza, el objeto de la educación. La didáctica se ocupa en particular de los problemas derivados del acto de enseñar y aprender, enfocándose en la adquisición de conocimientos en las diversas disciplinas escolares, a diferencia de la pedagogía, que abarca un enfoque más general sobre el proceso educativo. La didáctica se especializa en los contenidos escolares y las estrategias para transmitirlos de manera efectiva. En este contexto, el maestro no es solo un enseñante, sino también un científico de la educación, responsable de reflexionar sobre su práctica, investigar los métodos más adecuados y mejorar constantemente su labor educativa. Tradición anglosajona. En la tradición anglosajona se caracteriza por tener un enfoque práctico, técnico y orientado a resultados. Esta tradición tiene una fuerte influencia de pensadores como Ralph Tyler y Hilda Taba, y se enfoca en cómo planificar, implementar y evaluar el currículo de manera eficiente y estructurada. La educación se orienta a la preparación para el trabajo y la productividad. Predomina un enfoque técnico e instrumental con metas de aprendizaje muy concretas, y lo educativo se reduce a lo útil y lo práctico. Tradición latinoamericana. Cuando hablamos de tradición latinoamericana, podemos observar que en nuestra región aún no existe un campo específico dedicado al desarrollo de una didáctica propia, pues nuestra pedagogía ha sido influenciada por concepciones extranjeras. Sin embargo,
Se nutre de ideas de liberación, emancipación y descolonización. Es en esta tradición donde nace la pedagogía del oprimido, como un proceso que une la reflexión y la acción.